Sufridores y sufridoras, bienvenido a una nueva entrega de podcast de Sufrir Sonriendo, amantes de la bici y del buen ciclismo. Hoy traemos, la verdad, que para mí una de las entrevistas más especiales que hemos hecho, si no la más especial. Pues se lo comentaba antes de empezar, desde que salgo a entrenar, ya sea en la montaña en pretemporada o encima de la bicicleta durante la temporada, lo llevo siempre en mis AirPods, estoy escuchando cada novedad, cada dato técnico o cada mesa redonda que hace sobre nutrición. Y es que traemos hoy a Manu Solarjona, graduado en Ciencias del Deporte, además de máster en nutrición y de otro largo currículum que tiene, que podemos ver en su página web, y un friki autodenominado pues, de la persecución en la actualidad científica. Además, ha sido ex corredor profesional y actualmente es entrenador de entrenadores, además de buenos ciclistas. Auténtico referente en su campo, gracias a la divulgación que hace en redes sociales y especialmente en su podcast Rendimiento Evolutivo. Bienvenido, Manu. Bueno, pues muchas gracias por traerme y, joder, con esa descripción, lo mejor es que no hable, porque ya todo lo que diga a partir de ahora van a pensar que no estoy a la altura de tanta descripción. No, hombre, la verdad que para mí también es una entrevista especial porque Manu es mi entrenador desde hace 2 años. Hace poco subimos en Instagram la evolución que había tenido y no puede ser, bueno, a mi parecer no puede ser mejor. Y nada, pues vamos a empezar, Manu. Sabemos que montas en bicicleta desde los 10 añitos y que a los 14, si no me equivoco, empezaste a competir. ¿Qué es lo que hizo que ese chaval al final de 14 añitos dijera, oye, yo quiero apretar más fuerte los pedales y ir a por todas? Pues es buena pregunta y la verdad que no estoy seguro de por qué empecé a competir. Supongo que siempre he sido muy competitivo en todo, ¿no? Antes jugaba a fútbol y también era bastante competitivo y, bueno, al empezar a entrenar había una carrera en mi pueblo, ¿no? La Subida a la Santa, que la siguen haciendo. Y bueno, pues ya fui ahí, vi que estaba bien, que para mi edad, pues claro, la gente flipaba. Con 10 años, con 11 años, subí allí y hacerlo, entre comillas, bien, pues ya era bastante. Y no sé, supongo que quise probar. También estaba en esa época la Vuelta Juniors que hacían, que eran, pues bueno, como carreras de 1 kilómetro o así, que había nivel. Y bueno, fui a la Vuelta Junior y después pues quise, no sé, no recuerdo muy bien por qué, pero bueno, me apunté a un equipo de competición que era de Churriana de la Vega, bueno, era una escuela ciclista en cadete y ya siempre era como con la, no sé, tenía la necesidad de competir, de un poco demostrarme a mí mismo también a veces de que, ¿sabes? Con esa edad uno a veces no tiene mucha confianza en uno mismo, ¿no? Y competir era como demostrarme y iba a las carreras un poco con esa tensión, pero que a la vez pues me fue muy bien, ¿no? O sea, ya el primer año pues las gané casi todas, o a lo mejor gané 20 de 23 o 24. Entonces ya pues Vaya, también eso como que me reafirmó, ¿no? Porque yo no iba pensando en ser ciclista para siempre, pero llega y lo haces bien y luego pues sigue otro año y lo vas haciendo bien y es como que eso pues ya te va haciendo a ti ciclista, ¿no? Pero yo cuando empecé pues no tenía ni idea de nada, no sé, nada, cero, ¿no? Ni las zapatillas, ni las calas, ni tantas cosas que ahora damos por hechas y que en ese momento pues no sabía. Y así pues poco a poco, como dicen, ¿no? Que algo se convierte en tu pasión cuando lo practicas, pero no antes, ¿no? O sea, el ciclismo se convirtió en mi pasión a raíz de echar muchos años en ello, pero no desde nacer o porque me hayan enseñado así, ¿no? Sino simplemente porque la práctica pues, hace que algo te guste. No, no, totalmente. Con esa trayectoria te gusta más, ¿eh? Porque a todos, y sobre todo de niños, que nos gusta ganar. Y bueno, pues entiendo que a raíz de todas esas victorias también empiezas a crecer como ciclista en el mundo del ciclismo y más temprano que tarde llegó tu etapa en el ciclismo profesional. ¿Cómo llegó esa etapa dentro del ciclismo profesional y cómo la definirías? ¿Era lo que te esperabas? Mm, A ver, yo no sé si he llegado a ser profesional de verdad o semiprofesional, porque en realidad los equipos en los que he estado, pues no han sido unas condiciones de profesional real, ¿no? O sea, siempre he estado, por ejemplo, trabajando. Yo bueno, el primer año, en 2014, es verdad que estaba en un equipo continental y ahí sí estaba todavía estudiando, terminando
era mi último año en Ciencias del Deporte. Y ahí estuve, o sea, a ver, el equipo era un desastre, era un auténtico desastre, no cobrábamos, por supuesto, a las carreras íbamos como una banda, pero es verdad que también tenía unos compañeros con los que me llevaba muy, muy bien y me lo pasaba muy bien yendo a las carreras, ¿no? Entonces una cosa compensaba a la otra, nos lo pasábamos muy bien y luego pues el rendimiento de las carreras que tuve aquí en España sobre todo, o en Portugal, fue bueno. Y bueno, eso me permitió, pues, digamos, al año siguiente estar en un equipo mejor, aunque fuese una categoría inferior, que era Caja Rural, pero amateur. Pero ya a partir de ahí y de empezar a trabajar, los años que estuve en profesional realmente tampoco llegué a un nivel de ultra profesional, ¿no? Sino que estaba ahí como, bueno, digamos que no hice una temporada entera, ¿no? Hice media temporada con el Burgos y algunas carreras con el Caja Rural, pero no llegué a tener una preparación de profesional, ¿no? O de decir este año va a competir. O sea, no llegué a sentirme profesional, si te digo la verdad, ¿no? Fueron como media temporada en un sitio y menos de media, o sea, y un mes o 2 meses en el otro, ¿no? Entonces, es como que tampoco diría que fue profesional. Además era una época quizá que el ser profesional no estaba tan estandarizado como ahora, ¿no? Que ves a, pues esos chavales de 15, 16 años que llevan una disciplina y una calidad en todo, tanto material como entrenamiento, nutrición, Sí. que quizá, ¿qué estamos hablando de esto, Manu? ¿Hace 10 años que viviste esta época? ¿Un poco más, quizá? No, menos, 8 años, Menos, 7, 8 años. 8 años. Menos valorado también el ciclismo en sí, ¿eh? Ha dado un cambio ahí que antes era mucho más difícil, yo creo. Bueno, antes era como que uno se lo hacía todo, ¿no? O digamos que sí, que ahora estos chavales que salen, que por ejemplo, pues ya desde juvenil tiene el preparador, el nutricionista, el psicólogo, el mecánico, bueno, antes era como impensable. Y de hecho, lo que ha cambiado el ciclismo realmente en estos últimos 5 años es que hay jóvenes que andan como el mejor de los profesionales. Eso antes era impensable. O sea, el mejor de España cada año, los 80, los 90, los 2000, me da igual, ¿no? Pero siempre había uno que era el mejor de España, o dos o tres, pero no estaban al nivel, ni mucho menos de los profesionales de verdad. Ahora tenemos gente que sería sub-23 por edad, ¿no? O sea, el mismo Ayuso, pero es que hay un montón. Y tienen un nivel top mundial. O sea, que es que puede ganar la Vuelta a España con Roglic, con Vingegaard, ¿no? El mismo Pogacar, Sí. el mismo Benepul, ¿no? Es como, eso ha cambiado muchísimo. Eso sí que es un cambio que a mí me llama mucho la atención, porque es que de repente hay muchos chavales que están ahí como los mejores, ¿no? Y yo lo pienso con su edad y digo, madre mía, o sea, qué diferencia. Sí, lo Sí. hablábamos mucho en el podcast, que antes empezabas a competir en una grande, ¿no? En un Tour de Francia, además, con 24, 25, y a lo mejor eran los más jóvenes del pelotón, y ahora llegan desde los 15, 16 preparadísimos, que no son mayores de edad y ya están allí Sí, sí. dando guerra prácticamente. ¿A qué crees que se debe, Manu? Porque al final hay algo. ¿Es todas estas cosas que tienen de más ahora? ¿O es que realmente ha habido una subida de nivel general? Es un poco todo. Mira, esta pregunta se la he hecho yo también a mucha gente que ha venido al podcast, que trabajan con ciclistas jóvenes. O sea, se ha hecho a San Millán, se ha hecho a Manu Mateo, no sé, a más gente, por lo menos a 4 o 5. Y cada uno ha dicho una respuesta diferente, ¿no? Entonces, o es un proceso multifactorial o nadie lo sabe. Y yo tampoco lo sé. Yo creo que se debe a muchas cosas. O sea, por un lado, sí que estoy seguro de que se debe a que cometen menos errores, porque al final nosotros, yo en mi época y mucho antes, ¿no? Pues al final, como tenías que aprender ensayo-error normalmente, pues tenías muchos errores tontos de pasarte de entrenamiento, de no comer bien, de, no sé, de hacer otros deportes, en fin, un montón de cosillas que al final pues te echaban por alto años, ¿no? Y ahora ya yo creo o quiero entender que no los cometen, ¿no? Que ya no pillan anemias, que ya no sé, que no tienen problemas nutricionales y Bueno, eso, pues al algunos final, conocemos, ¿eh? Algunos conocemos que todavía sí, caen en esas cosas. bueno, yo quiero pensar que ese es el principal factor, ¿no? Pero bueno, aún y así, la verdad que me sigue llamando la atención, ¿no? Porque aún no cometiendo errores, la verdad que un chaval de 20 años esté ahí de tú a tú con alguien de 28,
llama la atención, pero yo tampoco tengo una respuesta, si te digo la verdad, de por qué ha cambiado tanto, ¿no? Imagino que será eso, una suma de factores. Y eso, ¿crees que es ese espíritu competitivo el que te lleva siempre a querer saber más? Bueno, no solo el espíritu competitivo, ¿no? O sea, creo que en parte sí. Y de hecho, pues, creo que soy una persona que cuando tiene contratiempos o cuando se ponen las cosas duras, pues suelo seguir luchando, incluso a veces hasta más, ¿no? Y eso, pues, ayuda a salir de algunas situaciones, aunque a la vez también te genera bastante desgaste, ¿no? Porque es como que, claro, tienes que estar siempre activo, ¿no? O siempre, Mm, digamos, peleando, pero no es solamente, digamos, espíritu de competición, sino que ya, como te decía antes, cuando algo lo pasas tanto tiempo haciendo algo, pues acaba formando parte de ti, ¿no? Y acaba, digamos, siendo tu hobby o tu pasión, ¿no? Y a mí, la verdad que leer de muchas cosas y aprender, o sea, sobre todo pues esto de sistemas complejos, de entrenamiento, de biología, de adaptación, de todas estas cosas relacionadas, o sea, no te voy a engañar y la verdad es que me gusta, ¿no? O también, a ver, que no se malinterprete. Hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos. Hay veces que leo un artículo y que me cuesta mucho, ¿no? Porque son cosas que a lo mejor me aburren más. No sé, todas las partes más de, yo qué sé, de fisiología tradicional, por ejemplo, ¿no? De hormonas, de historias, me aburre un poco más. Pero luego hay otros, o a veces libros, ¿no? Pues que en verdad los leería por hobby, ¿no? O sea, aunque no tuviese que hacer un podcast sobre ello o no lo fuese a utilizar para otra cosa, pero en realidad me gusta, ¿no? Entonces, pues se junta el hambre con las ganas de comer, como se suele decir, y al final acabas pues dedicando muchísimas horas a formación porque se junta que te gusta con que luego lo aprovechas para el podcast o para los libros o para aprender tú mismo, ¿no? Entonces es como ambas cosas, ¿no? Pero sí, la verdad que al final siempre siempre estoy avanzando o buscando nuevas cosas, pero ya te digo, no por querer ganarle a nadie, o al menos ya no, o sea, porque ya creo que no tengo que competir con gente ahora mismo, sino que ya es más por avanzar, ¿no? O porque me gusta. Sí, sí, desde luego. Bueno, lo hemos hablado también en el podcast, que la clave del éxito muchas veces radica en el por qué hacemos las cosas, Eso ¿no? Que es. tenga ahí una raíz de que nos motive, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces la exposición social como que o sea, es como algo que tienes que hacer, no quieres, a veces sientes como que lo tienes que hacer, Sí, no que desde lo luego. quieres hacer, Al final lo como que hablamos estás un poco obligado, en entre cualquier comillas. trabajo, ¿no? Que aunque te guste mucho tu trabajo, siempre hay una parte que tienes que hacer o que debes pasar por ahí y que a lo mejor Eso no es. Sí, te sí. gusta tanto, pero forma parte del proceso en completo, ¿no? Pues yo ya ligando un poco todo esto, ¿no? Que hablábamos del éxito, recientemente escuché, que la volví a escuchar, porque ya la había escuchado, ¿no? La entrevista con Kilian Jornet, esa pregunta que te Qué atreviste a guay. hacer, ¿no? De qué es para ti el éxito, la voy a aprovechar y te la voy a devolver a ti. Y no sé si el éxito para ti va ligado al éxito deportivo o serían dos cosas distintas. Puede ir ligado al éxito deportivo si para ti, digamos, tu propia definición de éxito o tu objetivo tienen que ver con el éxito deportivo. O sea, yo creo que el éxito es algo muy personal. Lo que para mí es éxito seguramente para la mayoría no lo sería, ¿no? O sea, creo que cada uno tiene que, lo primero eso, hacer un poco de autorreflexión y saber qué es el éxito para esa persona y para algunos será tener más dinero, un coche más grande, no sé, más seguidores en redes sociales y para otros puede ser, no sé, estar más tranquilo, tener más tiempo para leer o, no sé, o vivir en la naturaleza, ¿no? Entonces cada uno tiene que encontrar eso de éxito. Yo tuve una época donde éxito era rendimiento deportivo y me alegro, ¿no? O sea, y lo disfruté y hice lo que pude con lo que tenía, ¿no? Como, no sé, como Fernando Alonso, que, oye, si tienes el quinto coche más rápido, pues sabes que tu posición es novena, ¿no? Pues no te obsesionas porque no quedas primero, ¿no? Sino que intentas quedar octavo. Pues aquí lo mismo, o sea, yo creo que había veces que sí que he perseguido el éxito de una forma y otras de otro, pero vamos, yo te diría que el éxito tiene que partir en base a tener claros los objetivos tuyos de éxito, ¿no? Entonces, tú puedes ser exitoso aunque a ojos de los demás no lo parezca o no lo seas. ¿Y para ti, Manu? Bueno, para mí el éxito pues sería muy simple, entre comillas. A ver, no tengo una definición exacta porque tendría que pensarla bien,
pero yo creo que es estar tranquilo, tener gente alrededor, o sea, tener amigos o una pareja alrededor que te apoye, que a ti te guste, ¿no? Tener tranquilidad, tener seguridad, o sea, la tranquilidad depende también de la seguridad económica, ¿no? O social también. Y hacer algo que te genere propósito, ¿no? Que tú sientas que estás ayudando a los demás, que puede ser con mil cosas. Yo creo que con eso, o sea, teniendo seguridad, tiempo y ese propósito, pues estaría bien, ¿no? Y ya dentro de ahí, pues por supuesto que entra el tener tiempo a lo mejor para hacer rutas o para entrenar o para cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que ese sería el mío. Desde luego lo que no te voy a decir es que me importa mucho si mi coche es más grande o más chico o si la cuenta tiene más o menos cero, más allá de tener la seguridad de que no te va a faltar en el futuro, ¿no? Que no tienes que estar siempre en la rueda de la rata o siempre ahí apretando para llegar a fin de mes. Yo me siento muy vinculado con lo que dices. Quizá cuando eres más joven piensas, ¿no? Buah, yo quiero tener una casa con no sé qué tal, pero yo con el paso de los años es como, bueno, mientras tenga un techo en el que dormir y no me falte de comer a final de mes, y vas valorando más otras cosas, ¿no? Como es el tiempo y sobre todo que tus éxitos personales los puedas compartir con alguien. Sí, desde luego. Porque si tú consigues, por ejemplo, yo que sé, imagínate, el propio Benepol gana la Vuelta a España, pero luego está solo en casa y no tiene con quién celebrarlo, pues queda como diluido, ¿no? Sí, sí, queda Y vacío. Solo se acuerda de él la señora a la que atropelló y no, no hace tanta gracia. Sí, pero desde luego aquí lo hemos hablado mucho en el podcast con el mundo de la bici, ¿no? Que realmente lo material tiene una importancia muy relativa y después cuando lo publicamos vemos que en realidad no, que mucha gente vive por lo material, por tener la bici más cara o el sí, mejor va. potenciómetro, Y no es que sea peor, es otra forma de verlo, ¿eh? completamente. Tampoco. Bueno, creo que la parte personal, ¿no? Esta primera parte que queríamos abrir, ya podemos irla cerrando y entrar en el aspecto técnico, en lo que nos gusta como ciclistas Sí. y en el podcast. Javicho, no sé si quieres abrir la temática. Bueno, antes de pasar a esa temática, me gustaría preguntarte, Manu, ¿qué, qué vivías más? Quizá por igual o diferente, ¿eh? Pero una victoria personal como ciclista o una victoria de uno de tus ciclistas, ya como entrenador. ¿Te la haces tuya? ¿Te la apropias de alguna manera? Sí, sí, claro que te la propia y la vives, ¿no? Y la vives más también cuanto más contacto tienes con esa persona, cuanto más feeling tienes, pues por supuesto que sí. Y a ver, mira, la verdad que sería mentira decir que la victoria de un deportista mío te da esa sensación que te supone ganar, ¿no? Porque es que, no sé, cuando gana uno es como que lo vives es tan difícil ganar. O sea, claro, la gente no se lo imagina, claro. Pero es que es una sensación impresionante porque es como que es algo que pasa muy pocas veces, ¿no? Es como un eclipse solar. Pasa muy poco y cuando pasa, pues es una sensación casi indescriptible, ¿no? En esos últimos metros, sobre todo, ya te digo, cuando no estás acostumbrado a hacerlo. Está claro que si ganas, yo qué sé, 40 carreras al año, ¿no? Tipo Pogacar, habrá muchas que ya, bueno, las disfrutas, pero no es lo mismo. Pero el que no está acostumbrado a ganar, pues esa sensación es como muy fuerte. Luego, con deportistas también me ha pasado, ¿no? Y más si lo he vivido en directo y tal. Y bueno, por supuesto que te gusta, pero, a ver, mentiría si te dijera que es lo mismo. Es que estamos en una época donde hay 4 o 5 corredores que están normalizando lo de ganar, pero la realidad es que la mayoría de días casi todos pierden, menos uno. Eh, entonces el día que ganas. La realidad del ciclismo es muy dura, en realidad, y hay Sí, gente que se lleva una etapa y parece que sea sencillo llevarse una etapa, incluso no en el Tour, en la Vuelta o en el Giro, en el Tour de Rumanía, ¿no? sí, sí. Y es muy difícil igualmente, ¿no? Hay 200 tíos ahí, va a ganar uno y influyen un montón de factores. Y hay gregarios que los hemos visto que no han ganado nunca en toda su carrera deportiva. No han ganado nunca e incluso su trabajo lo hacen antes de que aparezcan las cámaras y nadie les ve, pero son igual de fundamentales.
Claro, y luego piensa que son corredores que han sido también de los mejores de España, ¿no? O sea, siempre han ganado en juveniles, en amateur, ¿no? O sea, yo qué sé, Cortina, Luis Más, los Herrada, ¿no? O sea, son gente, por ejemplo, ¿no? Entre otros muchos, ¿no? Esa mi tía y tal. O sea, todos los que ahora vemos como gregarios y que a veces ni siquiera los convocan para, por ejemplo, para el Tour, son buenísimos. O sea, son los mejores de su generación en el país. Y luego llega y te cuesta muchísimo ganar, ¿no? O sea, imagínate lo difícil que ganas que hasta estas personas que están en el top 99, ¿no? O sea, de los mejores, les cuesta, ¿no? O sea, es que es muy alta la ¿Crees que, complicación, ya no vale solo con estar fuerte, sino también con tener día, tener suerte, ¿no? Entonces, es muy complicado. O sea, son 200 ciclistas los que salen y solo gana uno, ¿no? La probabilidad es baja. Sí, muy baja. ¿Crees que el inicio de un chaval que llega al pelotón profesional, si se alinean los astros y gana la primera carrera, ¿crees que eso puede afectar muy positivamente al resto de su carrera? Como que ve la victoria como algo real, algo plausible, que quizá el que se tira 2 años sin ni siquiera acercarse, pues incluso puede dejar de ver una mejora, ¿no? Por supuesto, ¿no? Esto es la dependencia del camino y yo creo que cada vez incluso se da más, ¿no? O sea, esto de que el éxito trae al éxito, al final cuando tú ganas, pues ya va... Aparte de la confianza que hayas para las próximas, pues seguramente va a atraer a más dinero, ¿no? Más dinero que puedas invertir en mejores entrenadores, en mejor nutricionistas, en estar en un equipo de más nivel, que ese equipo de más nivel va a hacer que andes más, ¿no? Entonces, parte de que los chavales jóvenes de ahora, ¿no? Que los juveniles o que los cadetes lleguen tan lejos también es que tienen éxito, ¿no? En categorías inferiores, ese éxito le hace estar por encima de los demás en juvenil o en sub-23, ya pasa a un equipo mucho mejor, ¿no? Y es como que cada paso bueno que das te trae más cosas buenas, ¿no? Y va siendo un poco exponencial. Entonces, si tú tienes suerte de empezar muy bien, tienes una ventaja. En cambio, otro que tenga las mismas cualidades, pero que empiece el primer año lesionado y ya con un mal equipo y tal, va a tener una carrera como mucho más lenta de evolución, más tardía y seguramente le impida llegar al máximo que puede llegar esa persona que empezó bien desde joven, ¿no? Por eso es verdad que es crítico a nivel de rendimiento empezar joven y ya si tienes éxito y pues, coges buenos equipos y todo bien, pues aún más. Pues veremos a Juan Ayuso, que creo que ha empezado muy bien y muy pronto. Sí, sí, es un gran ejemplo. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, compartíamos grupeta, que hablamos mucho de él, Abel Balderstone, porque compartíamos grupeta y sabíamos lo sacrificado que es. Y él estaba en más de 6 vatios kilo, no me acuerdo la última prueba que hizo antes de entrar en Pro, y no sabía si iba a entrar. Con 6,3 vatios kilo y batiendo a los de su propio equipo de caja rural que ya estaban en profesionales y no sabíamos si iba a entrar porque ya miraban el milímetro. O sea, antes de entrar tenía que ganar alguna carrera, tenía que batir, bueno, romper ciertas barreras incluso en redes sociales ya, ¿eh? O sea, se estaba pidiendo un nivel altísimo para una persona que puede estar perfectamente en el pelotón profesional y no entraba solo por tener la calidad o los números. Creo que veo por dónde vas, tú lo que quieres es hablar ya de números, ¿no? De FTP y otras cosas. Manu, ¿qué opinas sobre el FTP? ¿Qué importancia le das tú? Y también, hace poco que lo comentaste por Instagram, que qué era el FTP. Y bueno, a mi entender, como que tampoco está muy claro para todo el mundo. Eso es lo primero, ¿no? Al final, FTP. Pero ¿a qué vamos a llamar FTP o qué definición vamos a coger? Porque si cada uno coge una diferente, pues al final estamos comparando peras con manzanas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que estar de acuerdo en de qué estamos hablando. Yo creo que lo más... O sea, FTP, si hablamos de FTP, tenemos que irnos a la definición original de la potencia máxima que podemos aguantar aproximadamente en una hora, ¿no? O sea, creo que ahí no hay ni trampa ni cartón, porque ya cuando empezamos con los modelajes, ¿no? De potencias críticas, de W' o FRC, historias, ¿no? Y ya estimarlo a partir de entrenamientos, pues creo que se pierde un poco la esencia y entra mucho ruido, ¿no? Entonces habrá gente que por medirlo de una forma o de otra le sube o le baja a 20 vatios. Entonces, si nos vamos a eso, ¿no? A FTP como la potencia que podemos aguantar en una hora, o si queremos, yo que sé, un test de 20 minutos por 0,92, ¿vale? O sea, crecer un 8%, más o menos a un 20 minutos, creo que vamos a llegar a un punto de estar más o menos
midiendo lo mismo, ¿no? En diferentes personas. Ya sea la definición más o menos precisa. ¿Y qué importancia le das? ¿Crees que es, por ejemplo, lo que decía Ferran de Abel Baldestón, que te lo midan tanto para entrar en un equipo profesional? ¿Eso es así? ¿Realmente se le da tanta importancia? Yo creo que tanta, ¿no? O sea, lo importante es andar, ¿no? Y lo importante es ganar carreras o estar adelante o ayudar a los compañeros. Entonces, que alguien entre, o sea, imagínate, a ver, gana 10 carreras, ¿no? Gana tanto en subida como en llano como en sprint. Y luego le echas fuera porque en un test de 20 minutos entrenando no se ha motivado para dar los vatios. O sea, es como ridículo, ¿no? O sea, el test ya está hecho, ahí está. No sé qué ha ganado, pero vamos, que el test ya está hecho en las carreras, ¿no? No tienes que darle explicaciones a nadie de lo que tú haces entrenando o no haces entrenando, ¿no? O sea, el rendimiento se ve ahí. Es como decir, Valverde, por ejemplo, Valverde no ha hecho un test de 20 minutos de FTP en su vida, ¿no? Y Lo hablábamos aquí. iban a las concentraciones, por ejemplo, de Movistar a principio de año y hacían un test de esfuerzo y él se paraba antes de llegar a la agonía, ¿no? Porque es que no, o sea, tú no tienes que demostrar en un test de esfuerzo lo que anda, lo que no anda, ¿no? Si lo haces para entrenar, vale. Entonces yo creo que aquí es un poco lo mismo. O sea, no creo que en el caso de Abel, si entra o no entra pro, dependiese de su test de 20 minutos o no debería ser así, ¿no? Si empieza a meter a la gente en base a lo que hace entrenando o al número de seguidores, pues yo creo que coja un equipo de mucha menos calidad, porque también he visto mucha gente que tiene test impresionantes entrenando en Strava y tal, o sea, unos números que tiembla Pogačar y luego en las carreras no hacen nada, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que te importa? Si la quieres a la persona para Strava o la quieres para las carreras, ¿no? Entonces, yo creo que como Sí, equipo se bueno, fijan mucho más. importante fijarnos en eso, ¿eh? Porque es que me parece un detalle muy importante, ¿eh? Porque sí que vemos en Strava, desde luego, mucha gente con tests impresionantes, con unos vatios kilos Sí. increíbles, y después, yo me acuerdo cuando competía en élite, que había gente que decía, buah, es que puede estar en el World Tour, no sé qué, tiene 7 vatios kilo, y después llegábamos a la carrera y te hacía un 17. Y dices, pero ¿cómo puede ser si la carrera tenía un puerto de 50 minutos? Entonces, aquí entrando un poco más al detalle, porque has dicho, ¿no? Este test que es el más famoso, el por excelencia, este de 20 minutos, antes se multiplicaba por 0,95, ahora te hemos escuchado decir 0,92 y creo que yo, por ejemplo, cuando estaba fino de verdad y compitiendo en mi más alto nivel, con algo menos de 60 kilos hice 320 vatios en 20 minutos, pero yo me veía incapaz de multiplicar eso por 0,95 y moverlo en una hora, porque era completamente agónico esos 20 minutos, ¿no? Que prácticamente no podía llegar a los 20. Sí, yo siempre he usado el 0,92 porque ya desde el principio me daba cuenta que 0,95 es una utopía, ¿no? De hecho, lo que se dice, o sea, al principio se decía 0,95, ahora se dice que es 0,95, pero porque antes de hacer el test de 20 minutos tienes que hacer un test de 5 minutos, ¿no? Entonces haces un test de 5 minutos, descansas 10 y haces el de 20 y entonces sí puedes multiplicar por 0,95. Pero claro, ¿quién es la persona que se mete 2 tests seguidos, uno de 5, descansa y otro de 20 y encima lo hace los dos bien, ¿no? Es como, mira, para hacer eso hago una hora del tirón, ¿sabes? Porque prefiero hacer una hora del tirón que 5 más 20, ¿no? Yo creo que, o sea, quitar un 8% es la media, ¿no? O digamos que la mayoría de gente puede estar ahí, ¿no? Si al de 20 le quita un 8% y eso es una hora. Habrá gente que no, que pierde mucho menos porque son, por ejemplo, más fondistas, más fibras lentas y le quita un 5% y a lo mejor lo pueden mantener. Y otros que perderán mucho más, que perderán un 12%, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente más explosiva pierde más. Pero, o sea, eso a mí me da exactamente igual, porque como no hay nada mágico en la potencia de una hora o en la potencia de 20 minutos, lo importante es que tú siempre hagas lo mismo, ¿no? Si siempre quitas un 8, siempre un 8. Si es siempre un 5, siempre un 5, ¿vale? Pero que a ti te sirva para entrenar y que sea digamos, un ancla para sacar la intensidad de las que tienes que entrenar, ¿no? Yo lo utilizo para eso, el FTP o el P20, por ejemplo, lo utilizo para saber a qué vatio hay que hacer las series. Entonces, bueno, me da igual si le quito un 5, un 8, ¿no? Yo lo que tengo que ver luego es cómo el deportista va ajustándose a los vatios que le propongo y luego ir subiéndolo o ir bajándolo, ¿vale? Pero por eso te digo que, sobre todo, que siempre sea lo mismo. Quizás sea incluso más fácil, o sea, que es otra cosa que siempre he pensado, olvidarnos del FTP y hablar siempre del P20, ¿no? O sea, ¿qué más nos da
el FTP. Si ya tenemos el P20, ¿para qué vamos a hacer estimaciones de cuánto podemos aguantarlo en una hora? Si al final esa estimación no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? Si vamos a estimarlo siempre del P20, pues vamos a hablar todo el mundo de P20 y nos evitamos toda esta complicación, que quizás sería mucho más sencillo. Pues sí. Y se acabaría el tema de discusiones de qué es el FTP. Diríamos P20 y ya está. Y se acabaría aquí. ¿Y ya para cerrar un poco también, en FTP, hablando de FTP, está claro que el rendimiento mejora porque hay muchas otras cosas, porque te colocas mejor, porque, yo qué sé, porque has mejorado tu posición aerodinámica, mil cosas, incluso el pedaleo, ¿no? Cuanto más entrenas, pues a priori vas mejorando el pedaleo, pero teniendo como esos factores aparte, ¿cuántos vatios se puede mejorar año a año en esos 20 minutos? Más o menos. Es que esta es una pregunta que no tiene respuesta porque es muy variable, muy individual. O sea, hay gente que puede mejorar mucho año a año si se juntan circuitos. Por ejemplo, yo te puedo decir qué factores hacen que una persona mejore más o qué factores suelen hacer que una persona mejore menos, ¿no? Y dentro de los que hacen que, por ejemplo, que tú estés o que puedas mejorar más vatios el FTP de año a año, pues está eso, que seas joven, por supuesto, ¿no? Que se junte tu desarrollo biológico con el entrenamiento. Que no hayas entrenado bien años anteriores, ¿no? Que lleves poco background como deportista, pues todo eso hace que tú normalmente estés en un rango más alto de mejora y lo contrario, ¿no? O sea, cuando ya es una persona que es mayor o que lleva muchos años entrenando, pues las mejoras son más bajas. Pero una cosa que es importante destacar es que pensamos que digamos que la mejora está limitada por la edad, ¿no? Que cuando tú llegas a 30 ya siempre va a ser hacia abajo. Y eso no tiene por qué, porque tú al final las adaptaciones que tenemos al entrenamiento, algunas son agudas y otras son crónicas y no hemos encontrado ningún punto a nivel de investigación o a nivel de fisiología que nos diga que hay un límite a partir del cual ya no puedes mejorar porque ya tienes demasiadas mitocondrias o ya tienes demasiados capilares o tu cuerpo ya ha llegado a su consumo máximo de oxígeno. Casi siempre tú puedes seguir mejorando conforme vas acumulando años y años y años bien hechos, ¿no? Porque al final el cuerpo se va adaptando al estímulo que estás aplicando de forma crónica. Es verdad que esa mejora que tienes con el entrenamiento a veces se puede, digamos, ver compensada con la caída biológica, ¿no? Y según cuánto mejores o cuánto sigas estimulando y cuánta sea tu caída biológica, pues al final tu rendimiento año a año irá subiendo o irá bajando. Lo digo porque, aunque en profesionales muchas veces estamos acostumbrados a ver que a partir de cierta edad, de 30 a 35, su rendimiento va bajando, porque ya lo tenían todo muy optimizado. Por ejemplo, en ciclistas máster veo mucho lo contrario. O sea, tengo mucha gente que aunque pasa de los 40, 45, 50 y siguen mejorando, su rendimiento real va mejorando. Hombre, ya llega una edad a partir pues, de 55, 60, que es verdad que ya cuesta como mucho más, ¿no? Parece que la caída biológica ahí se acelera. Aunque tampoco tengo suficiente información porque la gente que tengo de esa edad ya es muy poca. Pero hasta los 50 seguro que lo que veo en gente que entrenando va mejorando, va subiendo. O sea, su vatio en 20 minutos, su vatio en 5, su FTP, va subiendo, aunque cada año son más viejos, ¿no? Y hay gente que ha entrenado toda la vida, pero se va acumulando la carga de un año con otra, y eso compensa la pérdida biológica. Sí, yo lo vivo en casa, porque mi padre tiene ahora 61 y llega el verano y dice, he mejorado en tal subida, no sé cuánto, he mejorado, y todos los años él se siente un poquito mejor, se siente más rápido sobre la bici, que al final no, tampoco es todo vatios, sino que si subes No, más desde rápido, luego. al final es la velocidad lo que te hace ganar. Sí, y hemos visto también Valverde con 42 años llevándose etapas y siendo el mejor de su equipo. Pero fuera de ahí, o sea, es lo que habla Manu, ¿no? En Master 40, los ritmos de Master 40, yo he estado en carreras donde nos juntan con élites y están en el top 10. Es decir, la gente que no ha dejado de entrenar está ahí. E incluso habla un poco él también, que vas perdiendo datos y vas perdiendo gente a esas edades, también porque supongo que el ciclismo a nivel competitivo, si llevas tantos años y empiezas a cumplir tantos años, priorizas otras cosas quizá, Sí. ¿no? Pero me acuerdo, tengo un recuerdo precioso de cuando estuve viviendo en Valencia, que teníamos una grupeta élite, que salíamos a medias de entre 35 y 40 por hora los fines de semana, y una vez se nos presentó un señor que decía que era campeón de España de Master 50 y tenía 82 años.
aguantó una ruta de 110, 115 kilómetros, creo, a 38 de media. Yo, de verdad, que fue increíble, pero bueno, no había dejado nunca el ciclismo ni los buenos hábitos y seguía rindiendo como un chaval de 24. Y si no le pasa nada raro, dale cancha, porque al final lo que te Sí. hace apagarte es parar, Desde luego. Si sigues Luego una dándole, cosa, al final. ¿sabes? Una cosa interesante que incluso aunque estamos diciendo que a veces en profesionales sí que se ve estas caídas, no siempre la caída se debe a que la persona baja el rendimiento, sino a que simplemente el nivel medio ha ido subiendo. Esto lo hemos visto, por ejemplo, Valverde, el año que se jubiló, tenía tiempo aquí en los puertos que sube, de la Marina, los mismos tiempos de siempre o incluso un poco mejor. El contador ya lo dijo, los últimos años, en su último año dijo, estoy dando los mejores datos de siempre, ¿no? Y se retiró porque aunque daba los mejores datos, cada vez estaba un poco más lejos de los primeros, porque no porque habían empeorado, sino porque los primeros habían mejorado. Viendo análisis de datos, ves que, por ejemplo, Geraint Thomas, aunque ahora tiene creo que 37, en el Giro estuvo en los datos del Tour que ganó. O sea, el problema es que, claro, ahora han aparecido 2 o 3 por encima que están como un escalón encima suyo, pero no es que él haya bajado el rendimiento muchas veces, ¿no? Sino que el resto lo ha subido. Yo lo he visto también con ciclistas, por ejemplo, un profesional que tengo con 37 ya para 38 años, y él los vatios no los ha perdido. Si te descuida, incluso en esfuerzos largos ha mejorado un poco. Pero el problema es, otra vez el mismo, ¿no? El rendimiento medio de la gente sí que está subiendo un poco, y eso hace que el puesto que antes, con esos vatios, antes estaba en el top 10 y ahora está en el top 25. Sí, a dato muy interesante y curioso. Desplazamiento generacional, quizá, ¿no? ¿Tenemos techo entonces? ¿O cada generación nueva, más entrenada y con más eficiencia, puede seguir desplazando a la siguiente? Hasta el momento, ahora mismo estamos viendo que se está rompiendo el techo que se pensaba, ¿no? O sea, ahora estamos, pues otra vez, el rendimiento en los últimos 20 años ha subido bastante y es difícil decirlo, ¿no? O sea, es difícil decir si tenemos techo, la verdad. Hombre, no sé si... Es que siempre aparece alguien mejor, pero se ve en todos los deportes, por A o por B. Y esto que decimos de la pérdida de rendimiento, quizá en lo que yo veo, o lo que me parece, en esfuerzos más explosivos, de tema sprinters, a mí sí me da la sensación, a nivel personal, de que cuanto más mayor eres, ahí sí que hay una pérdida. No sé si es así, tú nos lo podrás confirmar mejor, pero siempre se ha dicho, ¿no? Ostras, es que ya no tengo 20 años, ya no sprinto como antes. Sí, eso sí es verdad. La pérdida de potencia máxima ocurre a edades más jóvenes, o sea, o anteriores, que la pérdida, por ejemplo, de adaptaciones de resistencia. También las fibras, digamos, rápidas se van convirtiendo en lentas y ahí sí que hay un declive más grande. En el propio Valverde creo que es un ejemplo muy bueno, ¿no? De cómo ha ido ocurriendo este cambio. Y de hecho hay corredores jóvenes que, aun no siendo sprinters, son bastante explosivos por la edad. Pero es que esto sí que se nota mucho, ¿no? Que se va perdiendo. Cualquiera de vosotros, si os ponéis a sprintar con un juvenil o con un cadete, os va a costar muchísimo trabajo ganarle. Aunque luego en un puerto largo le podáis ganar. Pero la explosividad es verdad que tiene casi ese pico ahí en los 20 años aproximadamente y luego se va perdiendo. No sé si esto lo viví también en Valencia, ¿eh? Los chavales que estaban en el Sí. juvenil, en el puerto no podían hacer nada, de hecho van con los cambios por categoría, los tienen topados, no pueden pasar de un 50 a un desarrollo 34, me parece, van algo así, pero en sprint, los que estaban preparados para el sprint era muy complicado plantarles cara, sí que es verdad. Pese a un mayor desarrollo muscular, entiendo, porque con 15, 16 años, 16, bueno, claro, 17. eso Ujú. que Bueno, depende. estaban grandes, de todas maneras. Ujú. Y Manu, sabemos que eres, bueno, divulgación a tope, que el entrenamiento tiene que ir adaptado a cada persona, porque no todos somos iguales, no vale ya lo de la cuadrilla de el lunes esto y esto para todo el mundo. Y recientemente has sacado, pues, al mercado, por así decirlo, una aplicación con inteligencia artificial, si no me equivoco, que se va adaptando a, pues
pues al ciclista según pues sus explicaciones, ¿no? Su sensación de esfuerzo, sus números, frecuencia cardíaca. Explícanos un poco de dónde surge esa idea, si se está adaptando bien. Vale, bueno, la idea, en fin, creo que ya la tenía de hace tiempo porque veía que esto de, al final, de inteligencia artificial o de machine learning por lo menos, pues tiene como un recorrido muy importante, ¿no? Y que va a venir para quedarse. O sea, es como Internet cuando vino, ¿no? Entonces, tenía la idea de hacerlo y cuando, bueno, me puse en contacto, o se pusieron en contacto conmigo, ¿no? Mis otros dos socios, Tomás y Gerard, pues ya empezamos a trabajar en algo que pudiese servir como un entrenador o que llegase en algún punto a ser como un entrenador para la gente que no puede entrenar con uno, ¿no? O que incluso mejore a muchos entrenadores que a lo mejor todavía siguen haciendo el copia y pega, ¿no? El planes para todos. O sea, creo que Adapta en ese aspecto está funcionando genial, ¿no? Porque digamos que por el precio de eso, de un plan de entrenamiento que comprabas, que son 4 semanas así o 8 semanas así, ¿no? Para todo el mundo igual, sin nada de ajuste. Pues claro, lo que te permite al final es que te va ajustando el entrenamiento en función de la fatiga, ¿no? Que la medimos de varias formas, del rendimiento que tienen las series, te va aumentando, bajando los umbrales, las zonas de entrenamiento. Entonces, la verdad que, o sea, ¿cómo está funcionando bastante bien, o muy bien, diría. La gente que está en el grupo, pues ya tenemos más de 100 clientes y muy contentos, ya tenemos muy buenas opiniones o experiencias que nos han ido compartiendo, la gente está súper contenta, ahora sabiendo lo que es. O sea, quiero decir, yo siempre cuando hago algo, quiero que la gente esté contenta, ya sea en mi entrenamiento, en los cursos, en el libro, en el training camp, ¿no? Es como que nadie se lleva a engaño. Ahora mismo es lo que es un entrenador virtual. O sea, cuando hay gente que está en... O sea, al final también estas cosas funcionan, digamos, reconociendo patrones, ¿no? O sea, la inteligencia artificial se basa en reconocer patrones y darle, pues, lo que espera, ¿no? Entonces, cuando hay alguien con casos muy extremos o muy raros, porque, oye, también nos pasa, ¿no? Que hay gente que junta el ciclismo con competir en CrossFit o con competir en atletismo o tiene unos horarios ultra extraños, ¿no? O sea, cuando alguien está, digamos, fuera de la norma, es más difícil que se ajuste a él. O sea, sigue siendo pues un entrenador virtual, cada vez va mejorando más. Y ahora mismo a una persona que se autoentrena o que no entrena con nadie, ¿no? Que quiere hacer las cosas bien sin cometer errores en el entrenamiento, le va a funcionar genial, ¿no? Y cada vez estamos trabajando para que sirva más digamos, a gente de cosas más variadas, ¿no? Digamos, con casuísticas más diferentes, pero vamos, hasta ahora la verdad que la gente está súper contenta y bueno, creo que es importante, ¿no? Porque además que es algo, un producto, un servicio que nunca había tenido estas personas, ¿no? Porque ahora o te puedes permitir un entrenador o entrenaba fatal, ¿no? O no había nada, solamente planes de revistas. Y ahora esta Bueno, gente puedes que nunca ha entrenar, pero al tenido... final las Claro, diferencias son muchísimo más grandes que el que tiene un entrenador que al que no. A mí me sorprende esto de la individualización, porque al final es como que tenemos la clave de la mejora personal en individualizar y parametrizar los entrenamientos y a través de la inteligencia artificial. Yo, evidentemente, está claro que si uno hace CrossFit o uno tiene objetivos de hacer brevets o otro tiene objetivos de salir el domingo y ya está, pues la individualización va a ser muy distinta. Pero cuando tienes dos personas o tres o cuatro que el objetivo es exactamente el mismo, por ejemplo, voy a competir en élite, ¿qué parámetros hacen que se individualicen los entrenamientos? mucho. Empezando por el día a día, o sea, por ejemplo, o sea, aunque vosotros dos tuvieseis el mismo entrenamiento, ¿no? O mira, hay dos diferencias. Una intraindividuo y otra intraespecie, ¿no? Sería, o sea, entre tú y Javi, por ejemplo. Bueno, dentro de ti, tú ningún día estás igual que el otro, ¿no? Porque un día duermes bien, otro día duermes mal, un día estás más cansado porque el día de antes entrenaste mal, otro día estás mejor, ¿no? Entonces van cambiando las cosas. A veces te enfermas, a veces no. A veces tienes horarios, trabajas por la tarde, otras veces no. Ahí están los ajustes, ¿no? O sea, tenemos ajustes digamos, de readiness, de cómo te has recuperado a la hora de poder entrenar. Luego ajustes relacionados con cómo has hecho tú ese entrenamiento. Si, por ejemplo, pues no estás respondiendo bien al entrenamiento, vemos que
a la misma potencia, la frecuencia cardíaca es más alta, la percepción de esfuerzo es más alta, ¿no? Pues ya te está dando información de que no estás asimilando bien ese entrenamiento, ¿no? Por ciclos, porque es que son sistemas complejos al final. Y aunque te pongas el mismo entrenamiento 2 o 3 semanas seguidas, no te va a hacer el mismo efecto. Lo primero, porque tú ya llevas el background del entrenamiento anterior, ¿no? Tanto en adaptaciones como en fatiga, como también que muchas de las cosas que te estoy diciendo, pues que te van a influir, que ese día hace más calor o está un poco peor, ¿no? Y se van, digamos, generando mecanismos de retroalimentación que hacen que a veces, pues, el mismo entrenamiento te siente bien o te siente mal, o te deje muy fatigado o te deje poco, ¿no? Entonces, esa es una individualización, digamos, dentro del propio individuo, de lo que decía Heráclito, de que nadie cruza el mismo río 2 veces, porque el río no es el mismo, pero es que tú tampoco eres el mismo, ¿no? Entonces, ante el mismo entrenamiento, si tú sigues el mismo plan 2 años seguidos, tú no eres el mismo y no te va a hacer el mismo efecto, ni te va a dejar la misma fatiga o las mismas adaptaciones. Y luego la diferencia entre individuos es muy clara. O sea, hay gente que necesita poco entrenamiento para mejorar, ¿no? Y si cuando entrenan mucho, pues se saturan, se queman y empiezan a empeorar, empiezan a bajar rendimiento. Y otras personas que al contrario, que necesitan mucho volumen, mucha intensidad y cuanto más les das, prácticamente mejor empiezan a responder, ¿no? Entonces, encontrar digamos, la dosis de entrenamiento que necesita cada persona en cada momento requiere de individualización constante. Si tú pones un plan para todo el mundo lo mismo, pues algunos se irán por encima, entrarán más de la cuenta, otros menos. Algunos entrarán cuando no deben entrenar y otros menos, ¿no? Porque también está claro, si tú hay días que tienes fatiga, necesitas recuperar esa fatiga antes de volver a generar daño al organismo, porque si no es como que te estás metiendo en el hoyo, ¿no? Es como que te haces un E15 y tú en vez de parar, dices, no, me toca entrenar. Entonces, en vez de ajustar el entrenamiento al E15 que tienes para recuperarte y volver a entrenar más adelante, no, me toca entrenar porque el plan lo pone, pues entreno con E15. Pues bueno, pasas de 15 grado 1 a 2 a 3, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, pero llevado al entrenamiento y con fatiga en otros sistemas. No sé si me he explicado bien o no. Sí, perfecto. Creo que los dos estamos embobados aquí escuchando. Sabemos que cuantos más datos, ¿no? Si los sabes cruzar y los sabes interpretar, mejor. Pero si te tuvieras que quedar con uno solo, por ejemplo, los más conocidos, potencia, frecuencia cardíaca y RPE, ¿no? La propia percepción personal. Si tuvieras que quedarte con uno, ¿con cuál te quedarías? Pues si tuviera que elegir solo uno, o sea, sería la percepción de esfuerzo sin duda, porque solo con percepción de Me esfuerzo lo yo esperaba. podría entrenarme bien. A cualquier persona y a mí mismo, ¿no? Si solo con potencia o solo con frecuencia cardíaca no podrías entrenar bien, porque no sabrías ni a qué potencia tienes que ir, ni a qué frecuencia cardíaca, cómo sabes si estás en lo correcto o no. La percepción de esfuerzo al final es el mecanismo que traemos por defecto, ¿no? Los seres humanos, y es a lo que reacciona el organismo. O sea, la adaptación, tú mejoras porque te expones a un estrés y ese estrés te lo indica el organismo con la percepción de esfuerzo, independientemente de los vatios o de la frecuencia cardíaca a la que vayas, ¿no? Igual que en una carrera, tú te quedas cuando no eres capaz de soportar la percepción de esfuerzo, independientemente de la potencia, de la frecuencia cardíaca o del lactato. O sea, la percepción de esfuerzo es la que guía tanto la adaptación como la fatiga, como lo que nos está ocurriendo, ¿no? Entonces, es digamos, el marcador número uno, en base a que es al que reacciona el organismo. Desde luego. Sí. Yo me gustaría meterme, que es que siempre me meto en el mismo tema, sobre todo en cada vez que veo etapas, cada vez que veo cómo se mueve el ciclismo actual, porque hace 20 años pues no teníamos potenciómetros, funcionábamos de otra manera, pero cada vez vemos más que aun teniendo 1000 datos, porque tenemos 1000 datos y sobre todo en el pelotón profesional todos los llevan al milímetro, o prácticamente todos, y aparte llevan entrenamientos, llevan nutrición, llevan todo al detalle. Seguimos viendo cómo llega la etapa 7 ayer en un puerto de 4 kilómetros de ascensión y los únicos que te aguantan son 4, 5 personas. Cuando todo el pelotón lo está llevando todo al milímetro, ¿no? ¿Hasta qué punto es determinante el factor genético en el ciclismo? En el ciclismo profesional es importantísimo, porque claro, o sea, en la vida o en amateur, digamos, en el cicloturismo, lo que tú haces es lo que más importa, ¿no? Porque digamos que hay mucha diferencia entre lo que hace uno y lo que hace otro. Pero en profesionales, todo el mundo hace
todo muy parecido, ¿no? O lo mejor que pueden o lo mejor que saben. De hecho, bueno, pues en la mayoría de equipos, pues la forma de entrenar es parecida. Entonces, cuando todo el mundo está haciendo las cosas, todo el mundo está trabajando, todo el mundo lleva su background, es la parte genética en muchas ocasiones la que distingue, ¿no? O sea, estos son porcentajes, al final está claro que no es todo genética ni es todo trabajo. Alguien con muy buena capacidad de trabajo, por ejemplo, aunque en realidad la capacidad de trabajo o la capacidad de sufrir también parten de una base genética, ¿no? Pero bueno, alguien con una que se exija mucho y que lo haga todo muy bien y que trabaje mucho, pues puede llegar lejos, pero si la parte genética no la acompaña, seguramente no llegue a profesional, por ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo, Valverde. O sea, Valverde está claro que tiene una genética privilegiada para el ciclismo y muchos, incluso entrenando cada día o haciendo las cosas lo mejor que podamos, no podremos ganarle a Valverde haciendo las cosas a 70%, porque es como algo, ¿no? Algo fuera de lo común, ¿no? Es como en la Fórmula 1 lo que decía, ¿no? De que, oye, tú tienes no sé, qué coche hay malo ahora, un Alfa Romeo. Y por muy bien que haga las cosas, no le va a ganar a Sergio Pérez, que tiene un Red Bull, ¿no? Aunque Sergio Pérez tenga un día malo. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Sí, sí, y además Valverde, uno de los ejemplos de lo que decíamos antes, que entrenar de más no le gustaba, o eso lo decía, que entrenar más de 5 horas le parecía una locura. No sé si miraba mucho no el potenciómetro, pero lo que está claro es que los que vienen ahora, al menos Van der Poel el otro día lo dijo, que en carrera ni de broma se ponía el potenciómetro, porque se entiende también que es como quizá un limitante, de alguna manera, ¿no? Puede ser un limitante, o sea, o normalmente, yo creo que yo tampoco lo miraría en carrera, ¿eh? O sea, de hecho no lo miro. Cuando me meto en las marchas, cuando competía, lo tenía, o sea, guardaba los vatios para analizarlos después, pero yo creo que en carrera no es bueno ni mirar ni el pulso ni los vatios, porque a veces cuando vas pasado de pulso o de vatios, vas pensando que vas a reventar. Y cuando lo miras y vas por debajo de lo que crees que deberías llevar, pues piensas que vas muy mal, ¿no? Entonces como que siempre te va limitando. La realidad, o sea, es que tampoco se puede mirar porque tú no sabes a los vatios a los que puedes subir. Cada etapa, cada puerto final de una gran vuelta, incluso teniendo la misma duración, se sube a intensidades diferentes, ¿vale? Cuando lo analizamos lo vemos. Hay 2 puertos de 20 minutos en la vuelta, pues uno perfectamente se puede subir a 6,3 y otro a 6,1 en el grupo de delante. ¿Por qué? Pues porque influyen muchos factores. ¿Cuál ha sido la fatiga previa que han llevado en la etapa? Calor, la altitud, la fatiga de los días previos, la alimentación durante la etapa y luego cómo estés tú cada día, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, Javi, pues lo sabes perfectamente de que no todos los días tienen el mismo rendimiento y las variaciones intradía, o sea, perdón, intrasemana, son grandes, ¿no? Y muchas veces son más grandes de lo que tú eres capaz de mejorar o no mejorar. Entonces, la realidad es que tú no sabes cuántos vatios vas a mover. Por eso, a veces se dice es que van mirando el potenciómetro. Bueno, pueden mirarlo a veces un poco al principio del puerto, sobre todo los gregarios, para tener como una referencia de no pasarte, ¿no? De no reventar de atrás. Pero a la hora de la verdad ya no puedes mirarlo porque no sabes cuánto puedes mover, ¿no? Y luego que muchas veces mirarlo puede ser muy contraproducente también, ¿no? Al final hay que... a ver, sí que creo que a veces te puede enseñar, ¿no? Tenés potenciómetro, por ejemplo, pues te enseña que no puedes empezar atacando a muerte, ¿no? Como hace alguna gente, ¿no? Sobre todo los que no tienen experiencia, que empiezan el puerto y suben el primer repecho a tope, el primer kilómetro... Y claro, si eso lo ves en vatios, pues ves que hay una caída de la hostia. Pues bueno, te enseña un poco a no empezar demasiado fuerte. Pero ya otra cosa es eso de mirarlo todo el puerto, o por lo menos la parte final, es un poco locura. Y, ostras, sí, ¿eh? Yo es que cuanto menos miro, mejor voy. Es como que es eso, acción-reacción. O sea, según vas haciendo, pues vas reaccionando. Y volviendo un poco a lo de la genética, yo sé que está ahí, ¿eh? Pero también como que te dices, bueno, no todo es genética. Pero claro, a nivel profesional, que ya estás en el top, yo también lo vinculo mucho, bueno, es mi teoría, ¿eh? O sea, esto no lo he oído en ningún lado ni nada,
como de que se crean relaciones deportivas al final. O para explicarme, voy a intentar explicarlo. Porque, por ejemplo, Benepoel, yo le veo con una mente de tiburón enorme, como con voy a ganar, y en su cabeza no hay otra cosa. Y en cambio, quizá pues a un Enric Mas o un tal, no es el voy a ganar, es el a ver si le aguanto hoy. Y eso se perpetúa y al final lo vamos viendo carrera tras carrera que siempre acaba ganando o ganando los mismos. Y sé que la genética es importante, pero yo, ostras, lo vinculo incluso más a eso, a la capacidad que tiene uno de decir voy a ganar, porque yo, a mi nivel, en mis entrenamientos, hay días que estás con el a ver si aguanto, pero si consigues de repente, porque te viene un momento de lucidez de decir, venga, va, no, mente de tiburón, voy a por todas, tal, y cambia. Y de repente el entreno es otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, nos pasa mucho en la vida también en general la etiqueta que nos ponen y la que nos ponemos, ¿no? Con del típico niño en el colegio que le ponen la etiqueta de que es malo, de que no es buen estudiante, de que no vale para estudiar y de repente las notas siempre son malas de ese chaval, ¿no? Y en el momento en el que descubre a un profesor, profesora que tiene una motivación distinta con él, de repente su motivación también cambia y es un superclase, ¿no? Sí, esto al final las etiquetas no influyen para bien o para mal. Se ha visto, por ejemplo, en monos, que cuando un mono, o sea, los monos tienen estructuras muy jerárquicas, ¿no? Por ejemplo, los gorilas o los chimpancés. Cuando alguien llega a, digamos, ser más importante en la manada, ¿no? Digamos que tiene niveles jerárquicos y ahí están los que están abajo del todo, los que están en medio y los que están arriba, que es uno, o bueno, podemos decir que es uno y luego dos. Bueno, da igual. Cuando un mono sube en el ranking, en la jerarquía, no es solamente que sube porque es más agresivo o porque es más fuerte, sino que cuando sube se hace más agresivo y se hace más fuerte, ¿no? Por ejemplo, su producción basada de testosterona aumenta mucho, ¿no? Entonces, cuando un mono que está en mitad de la manada sube, por lo que sea, ¿vale? De forma natural o porque mueren los que están arriba, ese mono se hace más agresivo, se hace más fuerte, ¿no? Entonces, como que las dos cosas influyen, ¿no? Por un lado que el éxito, o que tener una mentalidad muy dura te hace tener éxito, pero tener éxito también te hace tener una mentalidad más fuerte, ¿no? Más agresiva porque confías mucho en ti mismo, ¿no? Que es lo que le pasa a Benepul o imagino que le pasa a Pogačar o a Van der Poel, ¿no? O sea, tienen como una confianza muy, muy grande en sí mismos porque han visto que son capaces de hacerlo, mientras que alguien que tiene muy poca confianza porque ha visto que cuando ha ido a las carreras pues le han dado o que no ha sacado los entrenamientos, tiende a meterse en la cabeza, ¿no? Pues esa etiqueta de que es una persona que no lo consigue, entonces cuando vuelve a estar en la misma situación es como que se bloquea, ¿no? Y empieza a pensar, es que no soy capaz o es que yo no tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces es un mecanismo, ¿verdad?, que de retroalimentación, de que decíamos antes, del éxito trae más éxito y la desgracia o hacerlo mal, pues suele hacerte pensar que eres débil y entonces traerte aún más cosas débiles, ¿no? Un ejemplo muy claro, yo creo, para que la gente lo entienda, en el mundo del cine, es Hollywood, pero las hermanas Williams, Uh-huh. el padre nunca dice que no. Es todo, sois las mejores. Obviamente el padre, pues se puede opinar su forma de educar a sus hijas, como se puede opinar de todo, ¿eh? Pero siempre es autoconfianza en ellas, que ellas pueden, que van a ser las mejores. Y yo creo que es uno de los motivos por los que, ostras, llegan a, Sí, bueno, sí. a reventarlo todo. Es que es brutal. Evidentemente tienes el factor ahí genético siempre, ¿no? Que hace que algo influya, pero... Hostia, a mí, bueno, Hollywood, lo que ha contado el de los monos, que me parece un Sí, cierre brutal, ¿no? La influencia de eso es increíble, ¿no? El yo empezar a mejorar como ciclista y en la propia grupeta tú te sientes el mejor y sí. punto, porque estás mejorando más y yo voy a ganar. Y normalmente me pasaba que yo llegaba primero, ¿no? E incluso con gente mi primer año que yo decía, esta gente siempre me gana y siempre me ganaba. Y en el segundo año las mejoras habían sido muy parecidas, pero les ganaba yo, simplemente por el chip ese que hace que cambies. Pues como decía,
Bueno, Ferran estaba contando sus anécdotas y yo creo que un ejemplo muy claro es el de Ferran, que yo creo que por inconsciencia, porque no sabía dónde se estaba metiendo, que era el pelotón élite, él dijo, quiero correr ahí. Es cierto que genéticamente en cualquier deporte que se mete, el tío, no sé cómo lo hace, pero se le da bien, ¿no? Esta gente que hace cualquier deporte y se le da bien. Pero yo creo que un poco por inconsciencia dijo, yo quiero correr en élite. Y el tío ahí estaba intentando, no acababas todas las carreras, pero alguna acabaste y te lo luchabas. Y yo creo que fue más eso, inconsciencia, porque si desde el minuto 1 te están diciendo, ojo, no te metas ahí, eso es muy peligroso, no sé qué, bueno, pues te echa para atrás, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, que si no tenemos problemas de conexión, las preguntitas estas rápidas que te queremos hacer. La primera, y a ver si te mojas, no es delicada, ¿eh? Ganador para la vuelta, ahora que estamos justo a punto de empezar la semana 2. Roglic. Roglic, ha dicho, Creo que ¿no? ha dicho Roglic. Estamos aquí con Roglic, problemas de conexión, sí. pero sí. Roglic. ¿Es por condición? O sea, porque entiendo que le ves capacitado, o también hay parte ahí como de qué es el que más te gusta y es el que te No, gustaría que ganara. por condición diría Evenepoel. Pero como hay 3 de Jumbo que están ahí en la general, creo que van a saber jugar las cartas bien. Y si no a Roglic, será Vingegaard. Yo creo que uno de los dos. Porque están en ventaja, aunque luego a saber. Sí, Mira, sí, el Jumbo estará ahí, eso está clarísimo. Ya sí. veremos quién. ¿Tú, Ferran? No sabría mojarme, la verdad, ¿eh? ¿No? No, porque claro, me gustaría que ganase más, me gustaría que ganase Kuss, o sea, y son nombres que evidentemente a no ser que pase algo muy grande no va a pasar. ¿Que creo que va a ganar? Roglic también, apostaría ahí, me apostaría. Evenepoel no lo veo ganador, Vingegaard lo veo KO después del Tour y el resto creo que les falta un punto aún para con esta gente llevarse la vuelta. Pues yo voy a tirar de épica y voy a decir Ayuso. Que si ganara sería la El leche. UAE también 10 a tiene ahí 1. en la Sí. general. ¿Qué más tenemos por aquí? No digo que el UAE también, que se me ha olvidado decirlo, pero también tienen a 3 en la general ahora mismo que también pueden jugar desde lejos, ¿no? Porque tiene a Almeida, a Solé y a Ayuso. Sí, Uh-huh. sí. Jumbo y UAE tienen... Sí, Solé ha dado bastante buen papel estos días. Ha aguantado mucho, Sí. pero aguanta más que da guerra. ¿Qué pregunta prefieres antes? Dale, por orden. Vamos allí. Venga. Nos preguntaron si tienes una caída y tienes una carrera la semana siguiente, ¿hasta cuánto puedes perder el rendimiento? Entiendo que es una pregunta muy ambigua porque, claro, no nos dicen tampoco ni la gravedad de la caída Ni la ni... importancia de la carrera. Eso Pero sí que es. habla, pues eso, que se cae y está una semana sin hacer absolutamente nada y a la semana y 2 días tiene carrera. Dice, ¿pierdo realmente rendimiento o en Sí, hombre, realidad algo es todo perderá, mentira? ¿no? En parte por la caída, que al final pues siempre es un poco... Bueno, genera inflamación, genera respuesta al sistema inmunológico, o sea, genera un poco de desgaste al organismo, ¿no? Sobre todo luego también el golpe que te da a nivel muscular puede afectar. Pero si encima no entrenas en una semana, pues claro, ya hay adaptaciones que se van a reducir, ¿no? Tamaño de depósito de glucógeno, volumen plasmático, en fin, hay cosas que harán que seguramente vaya un poco peor, seguro. Una semana, ¿eh? Una semanita, ¿eh? Parece que no y en realidad si hay caída de por medio, supongo que si no la hubiese cambiaría la película, pero Sí, habiendo un poco de... la bici no perdona. Es un deporte que si la dejas te castigan. Exacto, no habría Y más. bueno, teníamos una última pregunta, pero creo que no la vamos a poder hacer. Pues bueno, Javicho, creo que ha sido una entrevista Muy brutal para chulo. el podcast y sobre todo para nosotros por todo lo que aprendemos cada vez que viene un invitado de este calibre. Así que poco más, Manu. Muchas gracias por haber estado aquí. Te despedimos con ganas de que vuelvas algún día. Sí. Y seguir aprendiendo que al final, joder.
Yo lo tengo como fuente de sabiduría, Bueno, pues nada. la verdad. Pues nada, Manu, espero que hayas estado cómodo y Genial, pues estás nada, muchas gracias. invitadísimo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo, Manu.